Shalom y bienvenidos. Sabemos la historia que estaba Jacob cocinando su guiso de lentejas cuando tenía 15 años y había fallecido su abuelo. Viene su hermano Esaf, el prepotente, el activo, el depravado. Esaf había ido a cazar, no había encontrado comida, estaba hambriento, ve el guiso de lentejas y fue capaz de aceptar un intercambio que a primera vista no era del todo lógico. Él se iba a privar de los derechos del primogénito, derechos de una fortuna inmensa, de poder inmenso, de una conexión espiritual especial, a cambio de un plato de guiso de lentejas. Y lo hizo sin ningún problema, mientras su hermano, el pasivo, el que se quedaba en casa, el que ayudaba en las tareas, el que no daban 2 pesos porque era el menor, él se quedó con los derechos de primogenitura, con todo el derecho legal de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una venta legal y si el otro lo aceptó es problema del otro. Y se pueden sacar muchas conclusiones, enseñanzas, pero quiero unirlo con un famoso experimento de la Universidad de Stanford, allá por los años 70, donde se le presentaba a niños chiquitos de 4 años, se les presentaba una golosina y se les decía: voy a salir, le decía el experimentador, de la sala. Si aguantás hasta que regrese, vas a tener el doble de golosinas. Y se las mostraba, que era el doble. Pero si te querés comer esto, comelo, pero vas a tener solo esto, no el doble. ¿Y qué pasaba? Que muchos niñitos se comían la golosina. Algunos tardaban un poquito más, otros menos, otros al instante. Pero la golosina era comida sin esperar a que volviera el experimentador. Los niños que tenían resultado de aguantar usaban diferentes métodos, miraban para otro lado, cantaban, se tiraban al piso para ver el techo, etc. Los otros estaban como concentrados en el marshmallow, en el bombón, en la golosina, y le daban vuelta y lo olfateaban, y lo toqueteaban, y lo lengüeteaban, y algunos mordían un pedacito para probarlo, y otros iban y venían, y siempre con la golosina en la mente. Pasaron 40 plus años desde ese experimento, se siguió a los chicos que habían participado y se vio que aquellos que tenían la capacidad de aguantarse, de tener paciencia, de tener voluntad, de tener definido un objetivo y trabajar por él, esos niños ya chiquitos con esas cualidades, por lo general fueron más exitosos en su vida, sea en la vida comercial profesional, sea en la vida familiar matrimonial, sea en muchos aspectos, eran mucho más exitosos que los otros. Aquellos que querían la satisfacción inmediata, el placer instantáneo, que no sabían aguantarse, que no sabían despegarse de aquello que era una tentación, que les podía causar un placer en el momento, pero consecuencias no tan agradables a futuro. Esaf probablemente era de esos, de los que no sabían cambiar su enfoque, su mirada, su perspectiva, se quedaba pegado a aquello que le había llamado la atención y le prometía placer y satisfacción. Recordemos que algo parecido le pasó a Eva cuando, a instancias del serpiente, se quedó fascinada con la belleza del árbol, de sus frutos, con el olor, con la visión, con todo, y estaba pensando todo alrededor de ese árbol y todo lo bueno que era y todo lo bueno que podía hacer y por qué se lo habían prohibido, y todo su pensamiento era alrededor del árbol. Recordemos que Dios también ordenó al pueblo judío usar los tzitzit, las cuerditas que cuelgan de las ropas de 4 puntas. Y uno de los motivos que dice es para que recuerden las mitzvot, los mandamientos, y los cumplan, para que recuerden la salida de Egipto y sean humildes y agradecidos con Dios. Pero otro motivo también es para no dejarse tentar y ir a la acción en las tentaciones del corazón y las tentaciones de la vista. Esos dos tipos de tentaciones tenemos, las que vienen de dentro nuestro y las que vienen de fuera. Y dice Dios, si nos enfocamos en esa tentación para luchar contra ella, estamos perdiendo más de la mitad de la batalla. Por tanto, la mente y el corazón lo tenemos que poner en otro lugar. En vez de estar diciendo, no voy a comer esa pizza porque estoy a dieta, hacerse una ensalada de lechugas y comerla. Y entonces estar enfocado en la lechuga y no en la pizza. Eso es una manera. Estar enfocado en los tzitzit, en los hilitos sagrados, y no en el pecado que uno puede estar tentado a cometer. Y cuando uno se enfoca entonces en la parte positiva y no en la negativa, se llena su pensamiento de más vitalidad, de más energía, de más poder. Que era lo que Sav no sabía hacer. Tenía mucho poder físico, pero no vale de mucho cuando la mente y el corazón, que es una parte de la mente, la metáfora corazón, cuando la mente y el corazón son débiles.
nuestro patriarca Jacob, en principio no tenía tanta fuerza física, después la desarrolló, pero tenía una gran fuerza de voluntad, una gran fuerza mental y sabía dónde enfocarse y trabajar para ese objetivo. Y por eso logró convertirse eventualmente en la persona llamada Israel, aquel que tiene el poder para combatir contra Dios y contra hombres y prevalecer. Él tenía ese poder no porque fuera un hombre fuerte físicamente en principio, sino porque tenía una moral, una inteligencia, una emoción, una emotividad poderosa. Y con eso logró éxitos que su hermano no había conseguido ni pudo conseguir. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por la tentación y por el placer. El placer no es malo siempre y cuando no sea una causa de un malestar posterior, propio o ajeno. Y eso lo supo nuestro patriarca Jacob y así trabajaba. En cambio, Saf no lo supo aprovechar. Todas las virtudes que tenía y muchas, pero no las supo aprovechar. No supo aprovechar todas las oportunidades que le dio la vida, ni las chances que le daba el padre para cambiar y ser mejor persona. Y sin embargo, siguió siendo el que se comía el bomboncito, ni bien lo tenía al alcance, aunque pudiera haber tenido mejores oportunidades de éxito posteriormente. Acá hemos compartido muchas enseñanzas que espero puedas aplicar a tu vida cotidiana y las compartas con otras personas. Dale like al video si tenés ganas, suscríbete al canal si no lo hiciste, visitanos en serjudíos.com, difundí esta palabra. Que tengas lo mejor siempre. Shalom y bendiciones.